Bien, nos encontramos en esta tarde en el balneario de Huanchaco, en la ciudad de Trujillo, un lugar muy hermoso y muy concurrido por los turistas, tanto nacionales como internacionales. En esta oportunidad estamos con el señor Nicolás Hidrogo Navarro y con Iván Hidrogo Navarro, hermanos, que cada uno ha sobresalido en su carrera profesional. Quisiera conversar un poco con el señor Nicolás, que nos visita acá en Trujillo, y saber un poco acerca de su trayectoria dentro de su profesión. Señor Nicolás, ¿cómo nace su vocación literaria? Bueno, creo que cuando uno es escolar siempre le nace la afición por escribir cosas que le pasan. Y a mí me ocurrió una cosa muy especial siendo niño. Mi padre, peluquero, tenía su revistero, y los cómics significaron para mí el primer contacto que tuve con los textos. Los textos, obviamente, de los cuales uno siendo niño no tenía acceso porque eran letras. Cuando aparecen los cómics, un poquito más aquí, digamos, significaron la primera fuente de motivación en el estudio. Eso para mí generó quizás la fuente de inspiración más grande que pude haber tenido, porque luego de ello progresé y empecé a leer libros ya sin dibujo, pero los cómics para mí significaron mi primer aprendizaje. Podría decir que a través de los cómics aprendí a leer antes de tiempo, porque normalmente uno ingresa a la edad de 6 años a la escuela, 7 años, y bueno, pues es recién ahí en ese momento cuando uno aprende a leer, aprende a escribir. Pero los cómics tuvieron esa virtud de aprenderme a leer antes de ir a la escuela. Y es ahí cuando nace pues la idea de ficcionar, la idea de crear. En la escuela siempre había esa competencia de crear cuentos, de crear cosas y luego salirlos a leer, ¿no? Creo que eso para mí significó un reto muy importante, porque la competencia era tal que cada uno buscaba tener la idea o la historia más exótica. Y es ahí cuando nace esta pasión por escribir, que inicialmente creía que era solo un complemento o un apéndice, digamos, de mi formación educativa, que todos la recibimos, pero luego entendí que ser creador de textos es una capacidad que solo se va construyendo, que solo se va haciendo en la medida en que uno va ficcionando. Bien, me gustaría escuchar de parte de usted qué importancia tiene la literatura en la formación humana. Yo creo que el arte en general es una construcción simbólica y espiritual. Cuando una persona se ha compenetrado y traslada la parte vivencial, la parte emocional, y lo plasma, algunos con el color, otros con la pluma, otros de repente con el movimiento, con el canto, uno encuentra que no solamente es un elemento catárquico, no solamente es una expresión natural y al mismo tiempo vivencial, sino que parte de lo que uno escriba se constituye en un legado, como un espejo que se ve a sí mismo. Cuando uno construye una historia, muchas veces no sabe cómo iniciar, pero no sabe cómo terminar esa historia. Y en ese proceso, a veces de improvisación permanente, o en ese proceso mismo de planificación, uno puede entender que el acto creador es un acto de desmitificación de sí mismo, es un acto de constricción y es un acto al mismo tiempo de valoración, ¿no es cierto?, de lo íntimo, de lo profundo que uno llega. Porque yo creo que la escritura es una especie de reflejo, ¿no es cierto?, de las emociones, del alma, porque la escritura se constituye en un referente inmediato de la personalidad, de los estados de ánimo y también de las insatisfacciones y los fracasos y las derrotas que uno como ser humano vive. Yo creo que escribir literatura para mí es un proceso permanente de poder construirme a sí mismo como a imagen y semejanza de un ser humano sensible, de un ser humano que piensa y aspira. ¿Usted cree que debe haber una comprobación o una correspondencia entre lo que se escribe y lo que se vive? Yo creo que sí. Yo no estoy de acuerdo con aquellos que creen que hay que separar al artista de la persona.
creo que son con la cara de una moneda, no pueden estar disyuntas, tienen que estar necesariamente, digamos, correspondidas. No creo yo que cuando un artista escribe muy bien, necesariamente debe hacer como persona todo lo contrario. Yo creo que cuando un artista, cuando un escritor construye sus ficciones, en realidad se reconstruye a sí mismo, se vende a sí mismo, se enuncia a sí mismo. Y parte de ese enunciado, que puede ser de repente una construcción de un texto maravilloso, sería una incongruencia total, como a veces lo suele haber, que hayan personas que vayan contra su propio texto, traicionen sus propios ideales, traicionen sus propias ficciones. Eso me parece que debería de merecer una sanción por parte de los lectores. En alguna oportunidad he podido, en más de una ocasión también, ver que a veces no hay una justa correspondencia entre lo maravilloso que puede ser un texto literario y ver que parte de la biografía, parte de la razón de ser, digamos, del creador, pues sea todo un fiasco y termine finalmente siendo el acto creador traicionado por la voluntad y por las acciones mismas, digamos, de la persona. No puedo separar al artista de la persona, porque en realidad son una sola cosa. Yo creo que un poeta o un escritor es él en la intimidad como fuera de ella, como fuera de su casa, porque si no sería pues un doblez, ¿no? Es llevar una doble vida, decir que soy poeta en público, pero soy un pervertido, diga, en privado. Entonces yo creo que eso también juega un papel en contra, ¿no es cierto?, de la mala imagen que a veces puede vender un artista frente a la sociedad, por cuanto las biografías mismas se han encargado de señalar que muchas veces los escritores terminan siendo un desastre como personas y hay que tolerarlas porque escribieron muy bien, escribieron, digamos, armoniosamente y sublimemente bello. Eso creo que es necesario ir puliendo, limando y hacer que las correspondencias entre lo que el escritor escribe como belleza también lo sea como persona. Me parece excelente y yo le agradezco bastante por este momento, su tiempo tan valioso que nos ha dado para esta entrevista. Buenas tardes y muchas gracias.